¿Cuántas veces has caminado hacia la cocina? Has abierto la puerta del refrigerador y te has quedado mirando hacia adentro sin saber exactamente qué estás buscando. Este impulso automático es una de las experiencias más comunes en la conducta humana actual. Con frecuencia, asumimos que cada deseo de comer es una respuesta directa de nuestro estómago solicitando combustible. Sin embargo, la ciencia del comportamiento y la neurobiología demuestran que gran parte de los alimentos que consumimos a lo largo del día no responden a una necesidad biológica, sino a una respuesta emocional mal interpretada. Confundir el hambre real con la ansiedad no es una falta de voluntad ni un fallo de carácter. Es el resultado de mecanismos cerebrales específicos que han aprendido a utilizar la comida como un atajo rápido para gestionar estados internos incómodos. El hambre física y el hambre emocional pueden surgir de mecanismos diferentes, aunque en la práctica ambos pueden interactuar y compartir señales fisiológicas y cerebrales. El hambre biológica es un proceso gradual regulado por hormonas como la grelina y la leptina. Aparece poco a poco, no exige un alimento específico, puede satisfacerse con distintos alimentos y suele disminuir conforme aparecen las señales de saciedad procedentes del aparato digestivo y del cerebro. Por el contrario, el hambre emocional y la ansiedad aparecen de forma repentina, demandan de inmediato alimentos hiperpalatables, ricos en azúcares o grasas, generan una sensación de urgencia e impulsividad y suelen ir acompañadas de una culpa posterior. Comprender los factores exactos que detonan esta confusión es indispensable para recuperar el control sobre nuestra conducta alimentaria. El estrés crónico y el secuestro hormonal. El primer factor que altera la percepción de nuestras señales internas es el estrés prolongado. Cuando enfrentamos una sobrecarga de preocupaciones laborales, financieras o personales, el organismo activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, desencadenando una producción continua de cortisol. En situaciones de peligro físico real, el cortisol nos prepararía para la acción. Sin embargo, en el mundo moderno, el estrés es mental y sedentario. Mantener niveles elevados de cortisol en la sangre le envía una señal constante al cerebro de que el cuerpo está consumiendo reservas de energía que deben ser repuestas de inmediato. Esta alteración hormonal genera un doble impacto destructivo. Por un lado, el estrés crónico puede alterar la regulación del apetito y la respuesta a las señales hormonales de saciedad, favoreciendo en algunas personas una mayor ingesta de alimentos muy palatables. Por otro lado, estimula el apetito por alimentos densos en calorías, azúcares refinadas y grasas trans. El estrés puede aumentar el deseo de consumir alimentos altamente palatables y ricos en energía, especialmente cuando estas respuestas se mantienen durante periodos prolongados. Esta sobrecarga química transforma la tensión emocional en un falso deseo de comer, provocando que busquemos en el plato una calma metabólica que la mente no logra encontrar. La rutina automática y los disparadores ambientales. El segundo elemento que desencadena esta confusión es el peso de la rutina y la asociación de hábitos ambientales. El cerebro humano es un órgano diseñado para optimizar energía a través de la automatización de patrones de conducta. A lo largo del tiempo, asociamos ciertos lugares, horas del día o actividades con el acto de comer, independientemente de si nuestro cuerpo necesita energía o no. Ver una película en el sofá, sentarse frente al televisor por la noche o regresar a casa después de la jornada laboral se convierten en detonantes contextuales que activan la salivación y el deseo de comer. Este fenómeno se basa en el condicionamiento. Cuando repetimos una conducta en el mismo entorno durante semanas o años, el cerebro crea una vía neuronal que vincula la actividad con la recompensa gastronómica. Al llegar a ese entorno o al cumplirse esa hora específica, la mente genera una señal de anticipación que se siente físicamente como hambre. En estos casos, el impulso de comer puede aparecer aunque no exista una necesidad energética inmediata, porque determinadas señales del entorno han quedado asociadas repetidamente con la conducta de comer. La persona interpreta este impulso ambiental como una necesidad fisiológica,
cuando en realidad solo se trata de una respuesta condicionada por la repetición. El aburrimiento y la búsqueda desesperada de dopamina. El tercer disparador de esta confusión es el aburrimiento y la falta de estimulación cognitiva. Cuando atravesamos momentos de monotonía o falta de estimulación, podemos buscar actividades que proporcionen una recompensa inmediata y la comida puede convertirse en una de ellas. La dopamina es un neurotransmisor fundamental en los procesos de motivación, aprendizaje y búsqueda de recompensas. Un cerebro con baja actividad dopaminergética experimenta un estado de inquietud e incomodidad que busca resolver a la mayor velocidad posible. La comida hiperpalatable puede convertirse en una de las vías más accesibles en el entorno moderno para obtener una recompensa inmediata y aliviar temporalmente la sensación de aburrimiento. Comer azúcar o grasas refinadas estimula los centros de recompensa en el núcleo de accumbens, liberando una ráfaga temporal de bienestar que enmascara el aburrimiento. En este escenario, la caminata hacia el refrigerador no nace de una necesidad gástrica, sino de una búsqueda de estimulación química. El cerebro utiliza la masticación y el sabor para salir del aletargamiento mental. Confundir la necesidad de entrenamiento o de propósito con la necesidad de alimento es uno de los errores más comunes que sostiene el sobrepeso y la insatisfacción personal. El cansancio físico y la falsa necesidad de combustible. El cuarto factor de confusión es el agotamiento físico y la privación de descanso adecuado. Cuando no dormimos las horas necesarias o atravesamos semanas de fatiga acumulada, la regulación hormonal del apetito se desequilibra por completo. La restricción habitual del sueño puede alterar la regulación del apetito y favorecer un mayor deseo de consumir alimentos densos en energía. Además de esta alteración hormonal, el cansancio afecta a la corteza prefrontal del cerebro, la región encargada del control de impulsos, la toma de decisiones racionales y la evaluación de consecuencias a largo plazo. Con una corteza prefrontal fatigada, la capacidad para autorregularnos se debilita. La falta de sueño también puede aumentar la preferencia por alimentos ricos en energía y dificultar el control de los impulsos alimentarios. La persona sostiene que necesita alimento para seguir funcionando, cuando en realidad lo único que su organismo requiere es dormir y permitir la reparación celular. Los premios automáticos y la anestesia emocional. El quinto y más profundo factor que nos lleva a confundir hambre con ansiedad es el hábito de usar la comida como un sistema de premio automático o anestesia emocional. Desde la infancia, la sociedad nos condiciona a asociar el alimento con el afecto, la celebración o el consuelo. Frases como "si te portas bien te doy un dulce" o utilizar cenas para celebrar logros graban en el cerebro la idea de que la comida es la recompensa máxima ante el esfuerzo o el sufrimiento. En la adultez, este patrón se manifiesta como una herramienta de autorregulación emocional defectuosa. Tras un día difícil, una discusión o una frustración laboral, el cerebro busca instintivamente una recompensa para compensar el malestar. La comida actúa como un anestésico temporal. Al comer alimentos muy palatables, se activan circuitos cerebrales relacionados con la recompensa y el placer, lo que puede proporcionar un alivio emocional temporal. Sin embargo, este alivio es ilusorio. La emoción de fondo que detonó el impulso sigue intacta, y al terminar de comer, se le suma la frustración de haber actuado de forma impulsiva. La reconexión con la fisiología real. Identificar estos 5 disparadores no tiene como objetivo generar culpa, sino aportar claridad. La conducta alimentaria está influida por nuestro estado fisiológico, psicológico y emocional, además de por el entorno y los hábitos aprendidos. Dejar de confundir el hambre con la ansiedad exige pausar antes de responder al primer impulso. Aprender a observar las sensaciones corporales con objetividad y preguntarnos qué es lo que realmente necesitamos en ese momento, si es combustible físico, descanso, estimulación, calma o resolución emocional. La comida tiene la función de nutrir el cuerpo, pero nunca podrá resolver las necesidades de la mente.
Déjanos saber en los comentarios cuál de estos 5 disparadores identificas con mayor frecuencia en tu día a día y qué estrategia vas a aplicar para empezar a diferenciar el hambre real de la ansiedad. Leo cada una de tus opiniones para que sigamos analizando juntos la psicología detrás de nuestros hábitos.